Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 34. Rumania. Por fin está aquí, pase, señor Snape. Antes de que Snape tocara el pomo de la puerta, el que reconoció de la carta de Steve, la voz lo alcanzó. Sin decir palabra, Snape entró y vio a Steve a lo lejos, sentado en su escritorio. Snape se preguntó cómo había oído la voz, que parecía provenir de detrás de la puerta. Aún así, no dijo nada y se acercó al investigador. Por fin has llegado, y te ves muy diferente. Steve entrecerró los ojos, observando claramente el aura oscura de Snape, que parecía estar saliendo de control. Todos los que paso me notan, he tenido algunos problemas con mi magia, respondió Snape. ¿Cómo es que, de repente, eres tan poderoso como el mago más poderoso del mundo? Preguntó Steve, arqueándole una ceja. Si me preguntas cómo lo hice, no te responderé, respondió Snape con sinceridad. Jaja. Me parece bien. No es que vaya a morir si no lo sé, y francamente, no me interesa mucho. Aún así, me sorprende verte por ahí con tanto poder mágico. Sea como sea, algo me dice que necesitas mi ayuda. Steve esbozó una leve sonrisa. Snape suspiró antes de asentir. Sí, puedes ayudarme a ocultarlo. Ya sabes, no quiero llamar tanto la atención, admitió Snape. La sonrisa de Steve se ensanchó aún más. Claro. ¿Por qué crees que te llamé? Se levantó de la silla y se dirigió a una de sus estanterías, sacando un libro que parecía común y corriente. La portada mostraba angelitos, que recordaban a un texto cristiano de este mundo. Steve abrió el libro y descubrió una sección ahuecada en su interior. Dentro había una pequeña caja, que sacó con cuidado antes de volver a colocar el libro en el estante. Snape levantó una ceja en silencio, observando el proceso. No sabía que eras cristiano, creía que todos en el mundo mágico trataban a Merlín como a su propia especie de mesías, invocando siempre su nombre con incredulidad. Steve regresó a su escritorio y se sentó. ¿Te apetece un té? Acompáñame, por favor. Snape se sentó, aunque su mirada permaneció fija en el hombre frente a él. Todos necesitan fe, Snape. Merlín era un mortal en este mundo. ¿Pero tú crees en cosas divinas más allá de este mundo? Steve sirvió té en ambas tazas, una para él y otra para Snape. Sí, hay cosas más allá de este mundo. Snape, o mejor dicho, Mordenkainen, tenía su propia fe en los guardianes y las enseñanzas que habían dado a la orden, muy lejos de este planeta. Entonces entiendes de qué hablo, verás, siempre he creído en Dios, el creador de este mundo y de todo lo que hay en el universo, comenzó Steve, mientras bebía un sorbo de té. Snape, sorprendido por la declaración, guardó silencio. Nadie que él conociera había hablado jamás de un dios. El mundo mágico tenía sus propias explicaciones. Pero con la gente invocando constantemente el nombre de Merlín, Snape lo encontró todo bastante absurdo. Quizás tengas razón, pero dudo que puedas responder a esta pregunta, comentó Snape. Puede que tengas razón. Pero esto es lo que creo hasta el fin de mis días. Siempre he mirado al cielo, maravillándome ante la inmensidad de la creación. Steve tomó otro sorbo de té, con expresión contemplativa. ¿Estamos aquí para hablar de teorías religiosas?, murmuró Snape, irritado. Se supone que no deberíamos. Pero siempre pienso en una historia cuando veo este anillo. Los dedos de Steve tocaron suavemente la pequeña caja que había sacado del libro. Snape no dijo nada, sus ojos también se sintieron atraídos por la caja, y por el anillo que Steve había mencionado. Debes tener curiosidad. Te contaré un secreto. Si bien Dios es el creador de todas las cosas, también sabía que la vida necesitaba protección. Después de todo, comprendió que los hombres tienen defectos y que la corrupción y el mal podrían destruir su creación. Así que creó a los ángeles. Steve abrió la caja y reveló un sencillo anillo de plata con algunos símbolos grabados. A primera vista, parecía común y corriente. ¿Me creerías si te dijera que este anillo fue creado por un ángel?, preguntó Steve. ¿Han estado aquí los ángeles? La mente de Snape se llenó de preguntas al oír eso. No sabía qué pensar, casi como si quisiera preguntar si los propios guardianes, que guardaban un asombroso parecido con los ángeles de la religión cristiana, habían visitado alguna vez ese lugar. Podrías decir que sí. Después de todo, hay escrituras que dicen que ángeles visitaron mundos, intentando controlar la corrupción no solo en este, sino en muchos otros. Fascinante, ¿verdad?, dijo Steve. Snape permaneció en silencio, mirando el anillo.
Esa es una reacción bastante impresionante para alguien capaz de crear un Patronus único en forma de ángel, comentó Steve, como si estuviera analizando a Snape. ¿Qué quieres decir? Snape desvió la mirada del anillo hacia Steve, cada vez más cauteloso. Este hombre le había parecido peculiar desde su primer contacto. Sin ofender, pero es muy extraño cómo un hombre con una aura tan oscura puede crear un Patronus con esa forma, dijo Steve, notando la energía mortal que recorría el cuerpo de Snape, energía que el mago aún luchaba por controlar. ¿Qué quieres? Snape estaba perdiendo la paciencia con esa línea de conversación, sintiendo que Steve estaba insinuando algo más profundo. Como dije, no se ofenda, señor Snape. Me recuerda una antigua historia sobre los ángeles de Dios luchando contra los 9 demonios, es una historia muy interesante. ¿Le gustaría escucharla? Preguntó Steve, sonriendo de nuevo. Snape no dijo nada, pero una oleada de energía oscura surgió de su cuerpo. Su mirada penetrante se fijó en el extraño hombre, que parecía estar sugiriendo demasiado. La historia se parecía demasiado a los secretos de la Orden, lo que hizo que Snape se preguntara si este hombre realmente los conocía, algo imposible para cualquiera de este mundo. ¿Quién eres? La voz de Snape tenía la fuerza de una orden. Sus ojos brillaban intensamente mientras una energía oscura emanaba de él. Todo el apartamento parecía temblar bajo la presión. Soy simplemente Steve Bugin, señor Snape. No hay necesidad de estar tan tenso por una vieja historia que siempre me ha fascinado, dijo Steve con calma, completamente indiferente a la demostración de poder de Snape. Ni siquiera se inmutó, sosteniendo la mirada de Snape con una serenidad inquietante. Snape no bajó la guardia, mirándolo fijamente. La calma del hombre era inquietante. Incluso el mismísimo conde Drácula se habría encogido de miedo ante el poder actual de Snape. Sin embargo, Steve parecía imperturbable. ¿Quién es este hombre? La pregunta rondaba la mente de Snape mientras Steve levantaba su taza de té con indiferencia y bebía un sorbo, como si el poder de Snape no fuera más que una brisa en la habitación. Snape dudaba que obtuviera una respuesta directa. Como dije, señor Snape. Solo Steve, respondió Steve, dejando la taza sobre la mesa. Su respuesta casi dio la impresión de haber leído los pensamientos de Snape. Antes de que Snape pudiera responder, Steve le acercó la cajita que contenía el anillo. En cuanto Snape la tocó, los diseños grabados del anillo comenzaron a brillar con un suave azul. Lo que necesitas es este anillo, puede suprimir tu poder abrumador y purificar tu energía. Pero no funcionará si tu magia se escapa sin control de tu cuerpo. Esas sombras a tu alrededor lo hacen evidente para cualquiera que esté cerca. Te recomiendo que te entrenes para controlar este poder antes de volver a aparecer en público, explicó Steve. Snape permaneció en silencio, todavía estudiando a Steve con sospecha. ¿Qué quieres a cambio? Preguntó finalmente Snape, sabiendo que tal objeto ni siquiera debería existir. Algo sencillo. Steve se inclinó ligeramente hacia atrás antes de hablar. Quiero que acabes con Voldemort cuando empiece la guerra. ¿Quieres eso? Snape frunció el ceño, observándolo con atención. Creía que eras neutral en este asunto. Soy neutral, pero tú no tienes por qué serlo. ¿Sabes lo mal que se pondrán las cosas en Inglaterra cuando empiece esta guerra? Quiero que la acabes cuando llegue el momento. No quiero que este país se convierta en lo que Voldemort y su ideología pretenden convertir, dijo Steve, manteniendo la compostura. Snape levantó una ceja mientras su aura oscura comenzó a calmarse lentamente. Iba a hacer eso de todos modos, respondió Snape. Después de todo, no tenía intención de dejar que este mundo cayera en manos de Voldemort. Aunque solo fuera temporal, Snape planeaba eliminar a Voldemort y a sus seguidores. Excelente, entonces. Acepta el anillo como regalo de mi parte, dijo Steve con expresión complácida. Esto es demasiado sospechoso. Parece que estás jugando conmigo, Steve, respondió Snape con cautela, sin apartar la vista de él. No digas eso, me estás hiriendo. Pero no responderé a todas tus preguntas. De cualquier manera, el anillo es tuyo. Será muy útil ahora mismo, considerando lo que todos han visto, comentó Steve con calma. Snape miró el anillo, preguntándose si debía confiar en él. ¿Quién era Steve exactamente? Por cómo hablaba de los ángeles de esa religión, parecía como si se refiriera a los guardianes. Y mencionar a los 9 demonios, recordaba demasiado a los 9 monarcas de la orden. Todo era muy extraño. Pero Snape no dijo nada y, al final, recogió el anillo. Este hombre era extraño y sospechoso, pero no parecía mentiroso. Cuando llegara el momento, Snape escucharía lo que Steve tuviera que decir sobre todo esto.
Snape tomó el anillo en su mano. Emitía un tenue resplandor antes de que la luz se desvaneciera por completo, dejándolo como un metal frío. Se lo puso en la mano derecha, donde encajó a la perfección. Casi de inmediato, sintió sus efectos cuando el anillo comenzó a brillar suavemente de nuevo. «Puedo controlar cuánta magia emito», murmuró Snape, sintiendo ya su nuevo control sobre ella. «Sí, tienes control total sobre la energía que liberas. Pero recuerda suprimir tu aura oscura. La gente aún puede verla, aunque no la sientan con toda su intensidad. De cualquier manera, te recomiendo mantener tu presencia mágica al mismo nivel que cuando saliste de Hogwarts. Si suprimes por completo tu magia, incluso Dumbledore, que estuvo en tu casa buscándote hace unas semanas, notará que algo no va bien. Y, por cierto, ten cuidado. Por lo que he deducido, pronto intentará atacarte», dijo Steve, visiblemente satisfecho al ver a Snape adaptarse al anillo con facilidad. Snape asintió, mirando el anillo. Sintió que su producción mágica descendía a 190 con precisión mientras cortaba el exceso de energía. Ahora podía aumentarla o disminuirla sin preocuparse de que lo detectaran. Nadie estaría tan aterrorizado como el profesor Flitwick cuando Snape, sin darse cuenta, aumentó sus niveles mágicos en medio de una clase. «Eso es lo obvio», respondió Snape. «Excelente. Tengo más información para ti. Tu pariente también te estará buscando. Parece que te has convertido en una amenaza para la familia Prince. Tus dos tíos están buscando mortífagos con la esperanza de unirse a ellos, siempre y cuando ayuden a lidiar contigo», dijo Steve. Snape asintió de nuevo. «He recibido algunas cartas de alguien de esa familia, el hermano de mi abuelo. Pero todavía no sé qué pensar de ellas». Había ignorado las cartas de la familia Prince. No tenía ningún interés en ocuparse de ellas ahora mismo, pues estaba concentrado en su entrenamiento y los preparativos para infiltrarse en el castillo de Drácula. «Me encargaré yo mismo. Puedo encargarme de cualquier otra persona». «No te preocupes por eso», dijo Snape, sin querer deberle más favores a este extraño hombre. «Muy bien. Entonces le deseo mucha suerte, señor Snape», dijo Steve con una leve sonrisa. «Puedes usar mi chimenea. Sé dónde vives, después de todo, y no tienes por qué ocultármelo. Es mucho mejor que volver al callejón Diagon con esa aura tuya. Ya se habla de ello, y los aurores están buscando al mortífago que anda suelto a plena luz del día por esa famosa calle», añadió Steve. Snape no discutió con él. «Está bien. Adiós y gracias», dijo Snape. Con eso, caminó hacia la chimenea, tomó un puñado de polvos flu y lo arrojó a las llamas antes de entrar y desaparecer. Steve permaneció sentado todo el tiempo, viendo a Snape irse. Una vez que la sala estuvo vacía, finalmente habló consigo mismo, con una expresión pensativa en su rostro. «Entonces, ¿este es el que elegiste, Ashburn? Entonces valió la pena traer esta alma a este mundo». No hubo respuesta. Había sido una pregunta para él mismo. Sin inmutarse por el silencio, Steve cogió el periódico y comenzó a leer, sin preocuparse por nada más. Punto de vista en tercera persona Rumania. Snape regresó a su casa después de usar los polvos flu, ignorando todas las letras. Incluso parecía que habían aumentado en número tras unas horas fuera. Ahora llevaba el extraño anillo que le había regalado Steve, controlando la magia que emanaba de su cuerpo, haciéndolo tan fuerte como lo había sido cuando salió de Hogwarts, para no levantar sospechas. «Steve», murmuró Snape. Ese nombre sin duda lo incomodaba más de lo que desearía, pero ya no podía hacer nada. Además, debía agradecer el anillo. Lo usaría todo el tiempo que fuera necesario, pero sabía que llegaría el momento en que controlaría su magia lo suficiente o ya no necesitaría ocultar su poder mágico en este mundo. ¡Guau! Sombra apareció en ese momento, aterrizando en medio de la habitación en su percha y saludando de nuevo a Snape, con aspecto preocupado de que se fuera y desapareciera. En fin, primero veamos qué hacer mientras no regrese a Hogwarts. Preferiría no volver ahora mismo, pero aún puedo sacar algo útil de ese lugar mientras me hago pasar por estudiante, concluyó Snape mientras salía de la habitación, dirigiéndose a una cámara llena de ingredientes que había conservado. Algunos se habían echado a perder porque había regresado mucho más tarde de lo previsto. «Esto huele fatal», comentó. Empezó a limpiar la habitación con su varita, retirando todos los objetos podridos para tirarlos. Tras un hechizo de limpieza, el lugar volvió a estar habitable. Una vez hecho esto, no empezó a preparar pociones todavía. En su lugar, preparó el caldero de Salazar y organizó todo para empezar a trabajar al día siguiente.
Anotó directamente en un cuaderno lo que necesitaba preparar, tanto para la tienda como para tener pociones extra a mano. Ahora necesito recoger suministros de Genin y mañana en la tienda, murmuró Snape antes de mirar su mano, que estaba liberando un aura oscura. Primero, necesito ocuparme de esto. Dicho esto, salió de la habitación y se dirigió a su dormitorio, donde se acostó en la cama. Sombra lo siguió, acomodándose cerca para dormir también. Oh. El búho negro emitió un sonido de protesta. Atlas, lo sé. No está aquí ahora, pero iré a buscarlo pronto, dijo Snape, consciente de que tendría que regresar a Transilvania para averiguar qué le había pasado a Atlas. Sombra emitió otro sonido, pero Snape no respondió esta vez. En cambio, se subió a la cama y se sentó en posición de loto. Voy a meditar para controlar este poder, así que trata de no distraerme, Sombra, ordenó Snape, y la lechuza se quedó en silencio. Cerró los ojos, concentrándose en controlar la energía de la muerte que lo atormentaba. Ahora era un nigromante de pleno derecho. Cuando supe de mi rol en la orden, descubrí algunas cosas sobre el poder del anillo y el antiguo monarca al que debía proteger. Dicen que era el más temido en el campo de batalla durante las guerras contra los gobernantes. Cuanto más se prolongaba la lucha y más muertes había, más fuerte se volvía, pues seguía resucitando a los muertos. Snape reflexionó sobre las enseñanzas sobre guerras antiguas de miles de años atrás, que habían resultado en la destrucción de innumerables mundos. Recordó que su maestro en la orden decía que cuando el monarca de las sombras aparecía en el campo de batalla, todos temblaban. Con un solo gesto, todos los monstruos y soldados caídos se alzaban como sus súbditos, sin importar su poder o especie. Por eso era tan temido. Un ser capaz de destruir un mundo entero y convertirlo en su ejército. Snape no quería convertirse en eso. No quería ser otro monarca que destruyera mundos. Pero sabía que debía fortalecerse para combatir a los demás cuando dejara este mundo. Continuó meditando, apartando esos pensamientos. Tras varias horas, su energía mortal comenzó a disminuir, tal como pretendía. Aunque aún se veían rastros de niebla emanando de su cuerpo, necesitaría más entrenamiento para suprimirla por completo. Después, decidió dormir un poco. Necesitaba preparar sus cosas antes de regresar a Hogwarts, lo que podría llevarle otra semana. Aparece, ordenó Snape a la mañana siguiente, de pie frente a su casa. 22 sombras se materializaron ante él. Entre ellos, Ygritte dio un paso adelante frente a los demás, de pie frente a Snape mientras las 22 figuras, magos, arqueros y caballeros, se arrodillaban en silencio, emitiendo sombras desde sus formas. Bueno, sois 22 en este momento, y seguís mis órdenes, pase lo que pase. Preguntó Snape, curioso, pero solo recibió silencio. Hasta que Ygritte levantó la cabeza y asintió, comprendiendo claramente lo que Snape había dicho. Oh. Sombra salió volando por la ventana en ese momento, observando con curiosidad a Snape y las sombras. A ver, entonces. Hagan flexiones, probó Snape, y al instante todos se pusieron en posición. Snape podía ver 22 sombras haciendo el ejercicio frente a él. Esto es bueno, dijo Snape al notar que algunos magos empezaban a cansarse. Parece que cada uno tiene su propio nivel de resistencia, probablemente basado en la fuerza que tenían antes de convertirse en sombras, concluyó Snape mientras seguía observándolos. Detente, ordenó, y las sombras dejaron de hacer flexiones y se pusieron de pie. Ahora atácame, pidió. Ninguno de ellos se movió. Parece que no sigues todas mis órdenes. Mentiste, dijo Snape mientras Ygritte se arrodillaba, aparentemente disculpándose. Bien, ¿podrían pelear si se lo pido? Intentó Snape de nuevo, y una vez más, ninguna de las sombras se movió. Solo lo miraron fijamente. Ya veo, dijo finalmente. Quiero que todos se queden a vigilar la casa mientras Ygritte será el único que venga conmigo, ordenó Snape. La sombra de Ygritte se hundió en el suelo y se fusionó con la de Snape, mientras los demás asentían. Snape se acercó a la chimenea. Usando polvos flu, salió al segundo piso de su tienda. Mientras caminaba hacia la escalera, se detuvo bruscamente. ¿Quién está aquí? Pensó Snape, con una mirada peligrosa. No han vendido pociones aquí en más de 3 semanas. ¿Llamas a esto una tienda? Más te vale que vendas pociones o empezaré a demolerlo todo. Gritó una voz desde abajo, donde estaba Snape. Lo siento, mi maestro por fin llegó ayer. Dijo que pronto prepararía más pociones. Genini parecía aterrorizada al enfrentarse al mago que había entrado a la fuerza en la tienda. Escucha eso. No puedo creer que la tienda que pertenecía a la familia Black se la vendieran a alguien tan incompetente. Deberías venderla ya, en lugar de quedarte sin pociones. Dijo el hombre con desdén.
Espera, ¿no es esta una oportunidad para averiguar quién compró esta tienda? Otro hombre estaba a su lado, vestido elegantemente como el primero. Ambos eran nobles. Eso sería muy útil. La familia Not estaría muy interesada en saber quién les robó la tienda y dejó en silencio a la familia Black, coincidió con su compañero y se volvió hacia el aterrorizado elfo doméstico. Escucha, idiota. Dinos quién es tu amo y no te haremos daño. Quizás ni siquiera destruyamos la tienda. ¿Qué te parece? Dijo con una sonrisa sádica, mientras Genini parecía cada vez más aterrorizado. No, por favor. Te lo ruego, no puedo decir quién es mi amo. Si no, Genini será sacrificada en un ritual demoníaco y su alma será devorada. Gritó, aún más horrorizada por la idea que por los dos magos que tenía delante. Ambos magos intercambiaron miradas atónitas ante las palabras del elfo doméstico. ¿Qué clase de amo tiene? ¿De verdad es buena idea? Ambos pensaron lo mismo al oírlo. Después de todo, había pocas cosas tan macabras en el mundo mágico. ¿Qué demonios? ¿Por qué sigue pensando que le voy a hacer eso? Arriba, Snape estaba un poco frustrado. No era la primera vez que oía algo así de su elfo doméstico. Tras un suspiro, miró su sombra. Vamos a ponerla a prueba. Encárguense de ellos, ordenó Snape, y su sombra comenzó a moverse, deslizándose hasta el piso de abajo. Bueno, ¿qué hacemos? Está claro que no quiere hablar. ¿Y si este tipo realmente puede hacer algo así, podemos con ello? Preguntó el compañero. Tal vez deberíamos. Ni siquiera terminó la frase cuando su compañero de repente levantó una mano hacia un lado, con el rostro aturdido. Genini y el último mago miraron en esa dirección. Sus rostros reflejaban la sorpresa del primero al ver acercarse a un caballero hecho de sombras. Sostenía una espada en la mano y su capa ondeaba tras él. ¿Qué es eso? El primer hombre levantó rápidamente su varita, aterrorizado por la figura oscura. Pero Ygritte levantó la mano y, usando telequinesis, hizo que la varita volara de la mano del mago. El hombre se quedó paralizado, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Mi varita», exclamó, viendo cómo el objeto caía al suelo. Su compañero sacó la suya, pero Ygritte avanzó velozmente, agarrándole la cara con una mano y lanzándolo al suelo con fuerza. El crujido de las tablas del suelo resonó por la habitación al caer el hombre. El otro mago dio un paso atrás, horrorizado, pero Ygritte sin esfuerzo presionó su espada contra el cuello del hombre. «Por favor, no me mates». «Lo siento», suplicó el hombre, aterrorizado. Su compañero yacía en el suelo con sangre goteando de su cabeza, y su varita también estaba tirada cerca. «¡Ah!», gritó Genini y salió corriendo, desapareciendo para esconderse del monstruo de las sombras. El hombre con la espada en la garganta temblaba de miedo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Ygritte desenvainó la espada y le asestó un puñetazo en el estómago. El mago se dobló, escupiendo saliva al estrellarse contra la pared cerca de la puerta antes de desplomarse inconsciente. Ygritte, con la misma fuerza que Snape en el nivel 50, lo hizo parecer fácil. «Me voy a morir. Genini va a morir», susurró Genini, temblando de terror tras el mostrador. «Bien hecho». Se escuchó una ronda de aplausos mientras Snape elogiaba a Ygritte por su eficiencia y la rapidez con la que había lidiado con los alborotadores. El caballero de la sombra se acercó a su rey, arrodillándose ante él y presentándole las dos varitas como botín de batalla. «No queremos sus varitas. Simplemente llévenlos a los dos y tírenlos afuera con sus varitas», ordenó Snape finalmente. Ygritte asintió y llevó a cabo la tarea sin dudarlo. «Genini, relájate. Es mi caballero». «Me sirve», dijo Snape mientras se acercaba a la elfa doméstica, que estaba agachada con las manos sobre la cabeza, temblando. «Amo», murmuró, mirando a Snape con terror. «El amo tiene un sirviente de las sombras, eso significa, el amo es el señor oscuro», gritó, su miedo aumentando mientras se agachaba aún más, cubriéndose la cabeza con las manos, convencida de que Snape la mataría allí mismo. «¿De dónde sacas esas ideas?» Snape suspiró y caminó hacia el sótano, dejando atrás a Genini. Quería revisar los ingredientes que le había enviado la familia Greengrass. Mientras tanto, Ygritte arrastró a los dos hombres inconscientes afuera, arrojándolos a la calle como si fueran basura. La imagen de dos magos apaleados estrellándose contra el suelo con sus varitas esparcidas cerca sobresaltó a los transeúntes. «¿Qué pasa? Llamen a los aurores. Han atacado a alguien», gritó alguien entre la creciente multitud que se reunió para ver a los dos hombres heridos allí tendidos. Ninguno había visto a Ygritte en la puerta cuando expulsó a los magos. Ygritte regresó al interior mientras Snape terminaba de organizar todo lo que necesitaba en su inventario.
Por suerte, los objetos ya estaban cubiertos con encantamientos de conservación. De lo contrario, ya se habrían echado a perder. Creo que es suficiente por ahora, dijo Snape. Quiero que te quedes aquí y la protejas. ¿Entendido? Ygritte asintió sin dudarlo. Genini, te quedarás aquí con él. Ygritte te protegerá, así que no te asustes, instruyó Snape, dejando atrás al aterrorizado elfo doméstico mientras subía las escaleras al segundo piso. Usó polvos flu para regresar a su casa en una zona remota de Inglaterra. Snape sabía que tendría que pasar la siguiente semana reabasteciendo su tienda mientras entrenaba para asegurarse de que nadie más volviera a ver su aura oscura. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. Snape pasó los siguientes días dentro de su casa, usando todos los ingredientes que había recibido de la familia Greengrass, mientras se daba cuenta de que pronto necesitaría más. Observó que en la sala, varios seres de las sombras trasladaban hierbas y plantas de un lado a otro, mientras algunos cortaban trozos y otros cocinaban y preparaban ingredientes. 21 soldados de las sombras trabajaban entre la habitación que Snape usaba para terminar las pociones, la cocina de la casa y el área exterior, donde se preparaban más ingredientes. Todo parecía bastante caótico en la casa actual de Snape, y los magos de las sombras resultaron ser de gran ayuda. Eran capaces de preparar pociones básicas e intermedias, ligeramente por debajo de los estándares de calidad del propio Snape. Después de todo, ya era un experto en ello. Aún así, esto ayudó a reducir un poco los costos de producción debido a la menor calidad. Se pueden utilizar para mantener el stock de la tienda mientras estoy en Hogwarts, Snape pensó mientras organizaba las pociones y las guardaba en su mochila. Salió del laboratorio y entró en la sala, donde varias sombras seguían trabajando. Tras asegurarse de que todo estuviera en orden, se dirigió a la chimenea, dejando a sus hombres para que continuaran con sus tareas. Usó polvos flu y fue directo a su tienda. Aún era temprano y la tienda aún no había abierto. Apareció en el segundo piso y bajó rápidamente a la planta baja, donde Genini estaba barriendo y limpiando unos frascos de pociones que no se habían vendido en los últimos días desde que Snape reabrió la tienda con más productos en exhibición. Genini, Ygritte. Snape anunció su presencia. Genini levantó la vista, sobresaltado, y de una sombra en la pared emergió Ygritte, caminando hacia Snape y arrodillándose ante él, como si estuviera a punto de decir, «Mi rey». Pero permaneció en silencio. «Toma, pociones para que reabastezcas la tienda», dijo Snape, ignorando el gesto de Ygritte, como llevaba días haciendo. Genini se mostró cauteloso, dejó la escoba a un lado y tomó con cuidado la bolsa de Snape. Se hará, maestro», murmuró, tartamudeando ligeramente por el miedo, sin saber si mirar a Snape o a Ygritte, que permanecía arrodillado. «Muy bien. Me voy», dijo Snape al fin. Tenía otras cosas que hacer y pensaba dejar que Genini se encargara de la tienda, vendiendo productos, mientras Ygritte se encargaba de los alborotadores. «Señor Snape», gritó Genini de repente desde un rincón mientras sacaba las botellas de la bolsa y las colocaba en los estantes, atrayendo de nuevo la atención de Snape. «¿Sí?», preguntó, deteniéndose en las escaleras, listo para volver a usar la chimenea. Ygritte, mientras tanto, se escondió en un rincón oscuro. Unos hombres del ministerio vinieron a preguntar por un hombre hecho de sombras, es decir, Ygritte. Dijeron que había atacado a algunos magos aquí en la tienda. «Otros también han estado haciendo preguntas», murmuró con cautela. «Ya veo. Que hablen cuanto quieran. No toleraré ningún problema en mi tienda, ni de un mago oscuro ni del propio ministerio. Diles que tenemos una guardia mágica. Con eso bastará. Y si de verdad quieren ponerlo a prueba, que intenten romper cualquier cosa de la tienda», dijo Snape con tono serio, provocando un escalofrío que recorrió el cuerpo de Genini al instante. «¿Ese sí?» balbució mientras observaba a Snape regresar a casa. De regreso a su casa, los soldados de las sombras continuaron preparando los ingredientes, mientras los magos de las sombras preparaban pociones sin protestar. «Quizás debería reunir a un grupo más grande de estos magos», murmuró Snape para sí mismo. Pero pronto salió de la casa, sacando su varita. Aún tenía su espada, pero lo que realmente necesitaba ahora era practicar su magia. «Esta varita, realmente es parte de mí, pero podría crear hechizos más complejos sin hablar ni hacer gestos con ella». Snape se quedó solo al borde de un acantilado, contemplando su mano, considerando la posibilidad. Lo haría mucho más rápido en combate. Pero nadie en el mundo mágico había dominado tal cosa. Nadie había logrado lanzar hechizos sin usar una varita.
Hay algunos relatos de magos a lo largo de la historia que podían hacer eso con algunos hechizos específicos, murmuró Snape para sí mismo, pero no le dio demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, tendría que investigarlo en la biblioteca mágica. Quizás encontrar maneras de lanzar hechizos sin varita sería muy útil este año, además de crear nuevos hechizos. Sin perder más tiempo, apuntó con su varita al cielo. Un rayo salió disparado, deslizándose hacia el cielo soleado. Snape pronunció unas palabras en latín, y pronto el cielo empezó a cambiar, con nuevas nubes formándose de la nada. La atmósfera se oscureció, ocultando el brillante día. Este es el tipo de hechizo que aún no domino, y sin duda será el más poderoso de mi arsenal. Vamos a practicarlo. Con ese pensamiento, convirtió el día en un día sombrío y tormentoso. Su magia, ahora una de las más poderosas del mundo, le permitía alterar el clima. Los habitantes del pueblo cercano alzaron la vista, sorprendidos por el repentino cambio. Los rayos comenzaron a caer sobre la colina costera repetidamente, y los espectadores se preguntaban qué extraño suceso estaba ocurriendo una vez más. Los relámpagos y la tormenta rugían mientras todos se refugiaban en sus casas. Durante horas, Snape entrenó sin descanso, llevándose al límite, hasta que su magia se agotó por completo. Era casi de noche cuando regresó a la casa, empapado y visiblemente exhausto tras el intenso entrenamiento, algo habitual en él. Lo recibieron sus soldados de la sombra, que lo esperaban con una toalla en la mano y parecían preocupados por él. TSK. Déjalo. Me daré un baño, dijo Snape, secándose con la varita antes de ir al baño. Los soldados de las sombras continuaron su trabajo durante toda la noche mientras Snape dormía. A la mañana siguiente, habían preparado muchos ingredientes, dejando varias tandas listas para que las preparara él mismo. Snape tuvo que admitir que los soldados de las sombras le habían facilitado mucho la vida. Ahora podía producir 5 veces más pociones sin perder tiempo preparando ingredientes ni elaborando brebajes básicos. Dejó ese pensamiento a un lado y abrió el periódico con una taza de café en la mano. Al leer los titulares, vio noticias de actividad mortífaga una vez más. La gente seguía preocupada por los sucesos de hacía casi 3 meses. El resurgimiento de Voldemort y su creciente influencia. También se publicó una noticia sobre un nuevo profesor que se incorporaba a Hogwarts. El periódico pareció prestarle mucha atención al asunto, aunque no reveló la identidad del profesor, solo insinuó que sería una gran sorpresa. Ignorando el artículo, Snape siguió sorbiendo su café. Su mirada se posó entonces en varios paquetes que habían estado guardados en un rincón durante la última semana. Uno de ellos provenía directamente de Steve. Contenía una escoba, acompañada de una nota que decía que Snape no tenía una y que podría necesitarla. Snape tomó el paquete y decidió intentar volar una escoba por primera vez en su vida. Subió a la escoba y despegó, dejando atrás a sus soldados de sombra, que seguían trabajando. Esto es bastante fácil, y Snape solía tener dificultades con esto, murmuró para sí mismo mientras surcaba los cielos sin esfuerzo, alcanzando incluso la velocidad máxima de la escoba. Finalmente, llegó a su destino. La mágica oficina de correos, donde lo esperaban entregas y cartas. Como nadie conocía la ubicación exacta de su residencia, su correo se guardaba allí. ¿No se supone que deberías estar en la escuela?, preguntó la mujer del mostrador con recelo, al notar la apariencia de un chico de 17 años. A pesar de que Snape aparentaba más edad de la que tenía, su fecha de nacimiento -9 de enero, estaba registrada en el sistema. ¿Eso te importa?, respondió Snape secamente. Supongo que no. Adolescentes arrogantes, deben ser de Slytherin, murmuró antes de comprobar el número de cartas en stock. Tienes 1219 letras. Exclamó, alzando la voz al final. Son muchos. Pero déjame verlos todos, pidió Snape con calma. Sin otra opción, la mujer se dirigió al área de almacenamiento y recuperó todas las cartas, colocándolas en una bolsa mágica usando su varita. Aquí está, serán 500 galeones por la bolsa, dijo. Snape asintió, entregando el dinero con facilidad. Esa cantidad no era nada para él. Al volver a casa, Snape empezó a revisar las cartas. Había cartas del ministerio, cartas de Hogwarts esperando contactarlo, y muchas más. La mayoría eran amenazas de familias importantes, pero algunas eran interesantes. Amigos que le enviaban felicitaciones de cumpleaños. Incluso recibió una de Jerónimo, felicitándole por su cumpleaños el 9 de enero, lo que marcaba su 17º año en este cuerpo. No se detuvo en esas cartas y se dedicó a la correspondencia profesional.
Repasó las últimas noticias de la familia Greengrass, quienes expresaron su preocupación después de que su hija les informara que aún no había regresado a Hogwarts. Después de leer, Snape reescribió una respuesta, explicando que estaba bien, que estaba ocupándose de algunos asuntos en la tienda y que necesitaba otro lote de los mismos suministros que había comprado previamente. Una vez terminada esa carta, Snape escribió otra, esta vez a Steve, explicándole que necesitaba regresar a Transilvania. Quería averiguar qué le había pasado a Atlas y tenía la intención de resolverlo antes de regresar a la escuela. Su Graporn merecía ser rescatado, o vengado, después de lo sucedido. Y ahora, con su fuerza actual, podía enfrentarse a cualquier vampiro del mundo. Sin embargo, la respuesta que recibió de Steve al día siguiente fue vaga. Steve simplemente dijo que Snape no tenía que preocuparse por Atlas, pues la criatura ya estaba de vuelta en Inglaterra y a salvo. Pronto se encontraría con Snape. ¿Qué trama este tipo?, murmuró Snape mientras leía la carta. Ya no sabía qué pensar de Steve. Más allá del anillo y la escoba que le había regalado, Steve había recuperado a Atlas después de que Snape lo dejara en el castillo de Drácula. Y parecía estar haciendo todo esto por voluntad propia, algo que Snape no podía aceptar del todo. Algo le sonaba raro. Esa charla sobre que Snape tenía que destruir a Voldemort, había algo más. Algo oculto. De cualquier manera, Snape aceptó la respuesta de Steve y no hizo más preguntas. Pasó los siguientes días preparando pociones y reabasteciendo la tienda repetidamente. Genini trabajaba más duro que nunca, ya que los clientes volvían constantemente ahora que la tienda había vuelto a abrir. A pesar de ello, Snape producía muchas más pociones de las que la tienda podía vender. Aún así, seguía reabasteciendo para que Genini pudiera seguir vendiéndolas mientras estaba en Hogwarts. La gente se sintió atraída por la calidad de las pociones, y rápidamente se corrió la voz de que la tienda había vuelto a abrir. No tardaron en circular rumores que vinculaban la tienda con un misterioso alquimista activo en el mundo mágico, alguien cuya identidad permanecía desconocida. Snape no estaba preocupado. Nadie podría imaginarse que era él. La tienda había sido adquirida a través del banco Gringotts, lo que protegía su identidad, y nadie se atrevía a meterse con duendes. Todo parecía rutinario. La tienda estaba llena y Snape se preparaba para regresar a Hogwarts. Sin embargo, algunas personas empezaban a relacionarlo con el misterioso alquimista. Y la noticia de la reapertura de la tienda llegó a esas mismas personas. Un día, Genini corrió hacia él en el segundo piso. «Maestro Snape. Maestro Snape», exclamó al verlo. «¿Sí?». Levantó una ceja mientras llevaba más pociones para colocar en la tienda. «Hay alguien aquí esperándote. Incluso sabe tu nombre», dijo, visiblemente conmocionada. Él, Snape, sintió de inmediato la presencia mágica abajo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. «Lleva aquí 4 horas, amo Snape». Le dije que volviera más tarde, pero insistió en quedarse, dijo temblando. «Ya veo, entonces déjame encargarme de él», respondió Snape. Desapareció y apareció en medio de la tienda, donde el hombre que llevaba horas esperando se encontraba, sorprendido por su repentina llegada. «Director Dumbledore», comentó Snape con calma, mirando al hombre. La tienda estaba vacía. Ya había cerrado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. «Entonces eras el dueño de esta tienda, hijo», dijo Dumbledore con tono de abuela, recorriendo la tienda con la mirada. El elfo doméstico se acercó con cautela, mirando alternativamente al director y al maestro. Mientras tanto, Ygritte permanecía escondido cerca del director, sin que éste lo viera. «Parece que no fue difícil darse cuenta, director. Después de todo, vino a mi casa hace un tiempo, ¿me equivoco?», respondió Snape con tono serio. «Estaba preocupado por ti», dijo Dumbledore en voz baja, sin inmutarse por las palabras de Snape, pero Snape negó con la cabeza, como si desestimara el sentimiento. «¿Durante las vacaciones? ¿Qué querría el director de la escuela conmigo durante este tiempo?», preguntó Snape mientras Dumbledore apretaba los labios, evitando una respuesta directa. «Me enteré de lo que pasó en el ministerio, que le diste una entrevista al ministro de magia y apareció en los periódicos», comentó Dumbledore. «No lo puedo creer, nunca había oído hablar de un director que quisiera visitar a un alumno». «Esto es sospechoso», dijo Snape, cuyas preguntas parecían reflejarse en la solitaria sombra cercana. Ygritte, escondido allí, parecía listo para atacar al director en cualquier momento. «Ya te dije que estaba preocupado por ti, muchacho», murmuró Dumbledore.
Aún así, vienes a mi tienda, replicó Snape. Bueno, puedes imaginarte que, como director, necesito saber cuándo un estudiante simplemente no se presenta a clases durante más de 2 semanas después del inicio del trimestre, explicó Dumbledore, y Snape tuvo que admitir que tenía razón. Necesitaba resolver la situación con mi tienda. Por eso no he regresado todavía, dijo Snape con calma. ¿Puedo saber dónde estabas? No estabas en Inglaterra, ¿verdad? Preguntó Dumbledore. Podrías decir que no. Pero no te preocupes, estaba ocupándome de unos asuntos que debían hacerse fuera del país, respondió Snape. ¿Y volverás a Hogwarts? Preguntó de nuevo el director. Sí, pienso hacerlo. Si aún conservo los derechos que tenía el año pasado, respondió Snape con calma. Eso será un poco difícil, porque las cosas se están complicando, dijo Dumbledore en tono de disculpa. Bueno, como pueden ver, tengo mis propios asuntos aquí. Les daré prioridad. Ya no me importa volver a Hogwarts, replicó Snape, mientras Dumbledore volvía a apretar los labios con fuerza. Una ira contenida se le notaba, pero la disimulaba bien mediante la oclumancia. Bueno, quizá podría reconsiderarlo, dijo Dumbledore. Snape lo miró por un momento y decidió terminar con esta farsa de una vez por todas. Sí, director, pero lo dudo mucho. Al fin y al cabo, ya sabe que soy el misterioso alquimista de Inglaterra, dijo Snape con calma, mientras la atmósfera parecía oscurecerse. Su sombra, que empezaba a manifestarse, estaba lista para atacar en cualquier momento, aunque la percepción del director aún no era lo suficientemente aguda como para notarlo. Mientras tanto, Genini parecía preocupado y comenzaba a esconderse tras el mostrador. Snape se encontraba en un callejón sin salida respecto a su identidad. Ya no tenía sentido ocultarla. Sí, lo sé muy bien, admitió Dumbledore con sinceridad. ¿Y qué planeas hacer con esa información? Preguntó Snape de nuevo, con la voz cargada de peligro. No puedo decir que me alegra saber que eres esa persona. Después de todo, has cometido algunos crímenes. Matar a esa gente en el mercado negro y pelearte con esa mujer, destruyendo una parte importante de la zona, empezó a decir Dumbledore, pero fue interrumpido. ¿Qué podía hacer? Era necesario. Eran una amenaza. Eran ellos o yo, dijo Snape, claramente preparándose para desatar las armas en su sistema. ¿Y qué hay de Hogsmeade? ¿Y el ataque a las grandes familias? Insistió Dumbledore. Bueno, prefiero matar a un montón de magos oscuros que ver a un grupo de niños asesinados solo porque nacieron de una forma que otro grupo desaprueba, respondió Snape, sin que le importara que el director supiera que él era el que mataba magos oscuros. Snape jamás actuaría así. Jamás mataría a nadie. Tú no eres él. Acusó finalmente Dumbledore, con voz autoritaria mientras miraba fijamente a Snape. Siempre lo había sospechado, aunque los periódicos y todas las pruebas indicaban su inocencia. Dumbledore siempre supo que era él, y Snape ya no veía motivos para seguir ocultándolo. Ya se consideraba lo suficientemente fuerte. Es cierto. Ya no soy él, dijo Snape finalmente. Severus Snape murió durante las vacaciones del año pasado. Se suicidó debido a su desesperada situación, lo cual no me sorprende. El colegio siempre favoreció a los Gryffindors, permitiéndoles acosarlos sin castigo. Snape se hundió en la oscuridad, rechazado incluso por su propia casa, y enfrentándose también a las represalias de las demás. Su padre es un hombre despreciable, y había perdido a la única persona que amaba. Snape pronunció cada palabra con calma. En ese momento, parecía que no había nada más que decir. El director no respondió de inmediato, mirando a Snape con ojos pensativos. ¿Quién eres entonces? ¿Cómo y por qué estás en el cuerpo de Severus Snape? Preguntó Dumbledore, con una mezcla de curiosidad y sospecha en su voz. Apretó la varita con firmeza, pero Snape mantuvo la calma. Eso terminó siendo un accidente, debería haber muerto lejos de este mundo, pero terminé aquí, empezó Snape. No soy un ser nacido en este planeta, si es eso lo que preguntas, respondió. Dumbledore levantó una ceja, pero antes de que pudiera decir nada, Snape continuó. Soy un guerrero de una orden que protege al universo de las amenazas, manteniendo siempre el equilibrio. Pero nunca lo entenderás, así que no tiene sentido seguir hablando. Snape hizo una pausa antes de continuar, con un tono aún más frío. Si estás aquí para enfrentarme, entonces ven, Dumbledore. Dumbledore dudó al oír esto. Ya era hora, aunque no quería hacerlo allí. Finalmente, actuó, alzando su varita para atacar al joven con una velocidad increíble para alguien de su edad. Pero este era un hombre que había luchado contra grandes magos como Heller Grindelwald y Lord Voldemort.
Sin embargo, antes de que el director pudiera reaccionar, Snape levantó la mano, usando la autoridad del monarca. El cuerpo de Dumbledore fue inmediatamente agarrado por algo invisible y lanzado hacia atrás, estrellándose contra la pared, inmovilizándolo allí. El impacto destrozó armarios y frascos, y el sonido de la madera al romperse y el cristal al hacerse añicos resonó por la tienda mientras Dumbledore hacía una mueca. Parece que no tendremos más que hablar, Dumbledore. Ha llegado la hora de enfrentarte de una vez por todas, declaró Snape, dispuesto a resolver este asunto que llevaba un año entero pendiente. Dumbledore forcejeó para liberarse, pero parecía imposible. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó Dumbledore con cierta dificultad, visiblemente sorprendido al observar lo que sucedía. Vio que Snape mantenía la mano en alto, como si lo sujetara con algo intangible. No estaba seguro de si era magia, pero la escena lo hizo mirar a Snape con cautela. Siempre había sabido que Snape era peligroso, pero nunca se había enfrentado a algo así. Snape miró a un lado y notó que las sombras empezaban a agitarse. No, dijo con firmeza. Me encargaré de esta pelea solo. Con eso, las sombras volvieron a la normalidad. Dumbledore, confundido, no podía ver con quién hablaba Snape, pero sentía que el peligro a su alrededor se intensificaba. Director, nunca me importaron mucho usted ni sus juegos, empezó Snape a caminar lentamente hacia Dumbledore, con una calma inquietante y una frialdad aterradora. Pero es usted persistente. Ahora me pregunto, ¿qué debería hacer con usted? Al fin y al cabo, sigo atrapado en este mundo. Hasta que tenga la fuerza suficiente para irme, fingir ser un estudiante mientras me fortalezco es la mejor opción. Pero usted me ha obligado a esto. Dumbledore intentó responder, y su varita comenzó a brillar intensamente. Al instante siguiente, Snape sintió que su habilidad era destruida por una explosión que estalló a su alrededor. La fuerza lo liberó, y rápidamente aterrizó en el suelo, apuntando con su varita directamente a Snape. Dumbledore lanzó el hechizo directamente, pero antes de que pudiera impactar, Snape desapareció, y el hechizo impactó en el mostrador. La explosión resonó por la tienda, haciendo que el elfo doméstico se encogiera de miedo tras el mostrador. Dumbledore miró rápidamente a su alrededor, buscando a Snape entre los estantes de pociones. Ciertamente es usted persistente, director, resonó la voz de Snape desde uno de los mostradores. Has cometido crímenes, quienquiera que seas. Está mal apoderarse del cuerpo de un niño. Te llevaré al ministerio. Dijo Dumbledore. ¿De verdad cree que podrían hacerme algo? Ni siquiera una poción de la verdad me haría efecto, director. Así que no se haga el tonto, se burló Snape con calma. Dumbledore, sin embargo, creía que hacía lo correcto. Necesitaba lidiar con ese ser, fuera lo que fuese. Alguien tan poderoso como Voldemort podría resurgir, aunque no había sentido que la magia de Snape se intensificara tras dejar el colegio. Has estado torturando a esos chicos de Slytherin durante los últimos días, ¿verdad? Preguntó Dumbledore. Lo he hecho, dijo Snape desde algún lugar entre los estantes de pociones. ¿Mataste a espada a los de la casa de tu padre? Y sé. ¿Mataste a la bruja en el bosque? Ya sabes la respuesta. ¿Por qué persistir con esas preguntas? Porque lo que hiciste estuvo mal. Aún así, he hecho más por el orden del mundo mágico que tú, se burló Snape. Después de todo, este hombre dejaba vivir a gente peligrosa, algo que Snape no podía comprender. Estoy haciendo lo correcto y te detengo. Eres una amenaza para el mundo mágico. Declaró Dumbledore. Está delirando, director. Snape apareció con calma en uno de los pasillos, mirándolo fijamente. Y déjeme decirle algo. En mi opinión, no he hecho nada malo. Solo he luchado por mí mismo. Si alguien quiere matar, debe estar preparado para afrontar las consecuencias. No siempre podemos perdonar vidas, sobre todo cuando se trata de gente que se esconde tras un ministerio corrupto. ¿No es cierto? Snape habló con serenidad mientras Dumbledore intentaba atacarlo de nuevo. El hechizo se extendió por el pasillo, pero Snape lo esquivó sin esfuerzo, reapareciendo más lejos. Director, ¿está enojado porque maté a su amigo en el bosque? Lo provocó Snape, ahora justo detrás de donde estaba Dumbledore. Dumbledore se sobresaltó y se giró, notando a Snape de pie, tranquilo, como si tuviera la situación bajo control. No pudo responder. Esa teletransportación era el mismo hechizo que Snape había usado antes para matar magos. Confirmaba que Snape era el asesino de Hogsmeade, así como de muchos otros magos nobles. Sin decir una palabra más, Dumbledore intentó aturdirlo de nuevo. Al lanzar el hechizo, Snape desapareció y el hechizo impactó en el espacio vacío.
Snape reapareció al otro lado de la tienda mientras Dumbledore se giraba para atacarlo de nuevo. El hechizo de Dumbledore impactó algunos estantes, rompiendo viales y causando pequeñas explosiones, pero Snape fue lo suficientemente rápido como para evadirlo. Te das cuenta de que estas pociones son bastante caras, ¿verdad? Las hice yo mismo. Ahora tendrás que pagarlas, volvió a burlarse Snape desde otro lugar. Dumbledore giró rápidamente para lanzar otro hechizo, pero Snape ya se había ido. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga atronadora llegó desde un costado, obligándolo a conjurar un escudo rápidamente. El trueno impactó el escudo de Dumbledore con una explosión. El director quedó atónito ante el poder absoluto, mucho más allá de lo que Snape debería haber sido capaz. A su altura en magia, el hechizo de trueno de Snape era algo inexistente en el mundo mágico. Rápidamente empezó a atravesar el escudo del director y arrojó a Dumbledore hacia atrás, destrozando el escaparate y enviándolo a la calle. Quédense aquí. Tengo algunos asuntos que resolver con este hombre, dijo Snape con calma a las sombras antes de desaparecer por teletransportación. Estaba listo para enfrentarse al director de una vez por todas, sin importarle nada, incluso si su identidad era revelada a toda la comunidad mágica. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. El director cayó al suelo del callejón Diagon, sintiendo su cuerpo estrellarse contra el duro suelo. Por un instante, casi creyó haber sido alcanzado por un hechizo que su escudo no pudo resistir. Tos, tos, tos. Tosió un poco mientras se recuperaba. Unas cuantas personas a lo lejos notaron que algo andaba mal y empezaron a acercarse. Era de noche y el callejón Diagon estaba mucho más tranquilo de lo habitual. Algunas tiendas seguían abiertas y había algo de movimiento en la zona. El espacio frente a Dumbledore se distorsionó mientras intentaba recuperarse y ponerse de pie. Su cuerpo se sentía algo paralizado por el hechizo de rayo, sorprendido por este tipo de magia. Su mirada se dirigió hacia adelante, donde Snape apareció justo frente a él. No creo que puedas detenerme, comentó Snape con calma. Dumbledore no respondió, mirándolo por un momento, preparándose para pelear. Snape apartó la mirada de Dumbledore y miró hacia las calles, notando que la gente se acercaba. No querrás llamar la atención, ¿verdad, Dumbledore? Dijo. Con un movimiento de varita, una capa lo cubrió, transformándolo en la figura conocida como el asesino de Hogsmeade. No hay necesidad de que actuemos así, Snape, dijo Dumbledore, reevaluando al hombre que tenía delante. Snape era mucho más poderoso de lo que había imaginado, y ensarzarse en una pelea podía ser extremadamente peligroso. ¿Me atacaste justo después de tu discursito sobre llevarme al ministerio? ¿Estás seguro de que piensas con claridad? Snape miró al anciano con una ceja enarcada. No deseo que nuestro conflicto afecte a otros, señor Snape, dijo Dumbledore, todavía preparándose para la batalla. Entonces dejemos las calles. Después de todo, no podemos dejar que otros se involucren en nuestra lucha, ¿verdad? Dijo Snape desde debajo de su capucha, con la voz distorsionada. Dumbledore también notó que la multitud se acercaba demasiado. Snape fue el primero en desaparecer, dirigiéndose a los tejados, y Dumbledore lo imitó. La gente en la calle se sorprendió al ver las siluetas de las dos figuras desaparecer. Oye, ¿quiénes eran? ¿Peleaban? ¿Deberíamos llamar a los aurores? Preguntó uno de ellos. Esa silueta parecía el director de Hogwarts. Albus Dumbledore. Murmuró otro. Snape vio a Dumbledore reaparecer ante él, con las miradas fijas. Eran alrededor de las 8 de la noche, pero la luna brillaba con fuerza en el cielo mientras Londres brillaba en todas direcciones más allá del callejón Diagon. ¿Sabes? Siempre supe que algún día pelearía contigo. Simplemente no pensé que sería aquí, estabas tan ansioso por capturarme que viniste a buscarme durante las vacaciones e incluso ahora, sin molestarte en tenderme una trampa. Preguntó Snape con calma, mientras la brisa nocturna agitaba su capa oscura. No estaba seguro de muchas cosas. Incluso lograste engañar a la gente que puse cerca de ti, dijo Dumbledore. Los ojos de Snape se abrieron de par en par ante esas palabras. ¿Pudo Dumbledore haber hecho algo así? Tú, Lily, por supuesto, murmuró en voz baja, empezando a comprenderlo todo. Lily siempre había permanecido cerca de él, sin importar lo mal que la tratara. Siempre parecía querer estar cerca de él, un comportamiento que ahora le parecía extraño, casi como si estaba bajo los efectos de una poción de amor, dijo, con la mirada fija en Dumbledore. Aunque su expresión permanecía oculta bajo la capa, Dumbledore sintió un destello de sorpresa. Snape estaba furioso en ese momento, y su ira comenzaba a crecer.
La idea de una poción de amor era algo que nunca había considerado, hasta ahora, al oírlo de Dumbledore. Si las acciones de Lily no fueron voluntarias, entonces incluso sus primeros intentos de acercarse a él estaban contaminados. La poción de amor le recordó a Snape a su madre, Eileen Prince, a quien sus hermanos habían hechizado para que abandonara a su familia y se casara con un Muggle, el padre de Snape. Acabó viviendo una vida miserable, asesinada por su propio hijo bajo los efectos de una poción de odio, como Snape supo más tarde por Salazar. Nunca permitiría que nadie corriera la misma suerte que su madre, ni siquiera a alguien a quien no apreciaba especialmente, como Lily. Era un asunto que no tomaría a la ligera. Tú, murmuró Snape mientras su ira crecía, y los relámpagos comenzaban a crepitar alrededor de su cuerpo. Quería atacar a Dumbledore sin reservas. Su anillo empezó a disolver la magia que lo rodeaba, sorprendiendo a Dumbledore al sentir la explosión de la magia de Snape. Dumbledore había pensado que sería fácil controlar al chico. A pesar de saber que Snape poseía un poder mágico comparable al de un profesor, dada su corta edad, ahora, Snape superaba a cualquier profesor de Hogwarts, alcanzando un nivel igual al suyo. Esto es imposible. Dumbledore estaba realmente alarmado. Snape ni siquiera tenía 18 años y ya ostentaba tal poder. O quizás era la entidad que se había apoderado de su cuerpo, como había afirmado antes. Te atreviste a usar una poción de amor para que alguien se enamorara de mí. Eso es algo que jamás te perdonaré, Dumbledore, terminó Snape mientras levantaba la mano y lanzaba un rayo hacia Dumbledore. Este era mucho más poderoso que los rayos que solía lanzar. Dumbledore reaccionó con rapidez. En lugar de defenderse, contraatacó de inmediato con un rayo de energía dirigido directamente a Snape. Los dos ataques colisionaron, y el rayo se acercó peligrosamente a Dumbledore debido a su increíble velocidad. El impacto provocó que el cielo nocturno sobre el callejón Diagon se iluminara mientras un rayo plateado y un rayo azul puro chocaban violentamente. El sonido explosivo de la colisión mágica atrajo la atención de todos los que estaban cerca. ¿Qué es eso? Mira allá arriba. ¿Quiénes son? ¿Son mortífagos? A lo largo del callejón Diagon, el cielo brillaba con tonos azules y grises mientras las energías mágicas chocaban. Las dos fuerzas comenzaron a fusionarse en el punto de impacto, sin un vencedor claro. En cambio, las energías se acumularon, acumulándose en su punto de encuentro. Esto será aún más poderoso que lo que ocurrió contra Rosaria en Transilvania, pensó Snape, aún furioso con el director. Incluso Dumbledore abrió los ojos de par en par, al darse cuenta del inmenso peligro que esto representaba para todos los que estaban cerca. Snape sabía que si la energía explotaba allí, su tienda, y toda la zona, quedaría totalmente destruida. Eso tampoco era algo que él deseara. Ambos magos comenzaron a canalizar su magia hacia arriba, elevando el punto de impacto hacia el cielo. Apuntaron sus varitas hacia arriba, dirigiendo la energía combinada cada vez más alto. Todos los que estaban abajo observaron cómo el punto brillante ascendía. Cuando alcanzó una gran altura, la energía ya no pudo contenerse y detonó repentinamente, extendiendo su poder por el cielo nocturno, iluminando la ciudad con una luz cegadora, seguida de una explosión ensordecedora. ¡Boom! El cielo brillaba con tanta intensidad que incluso los muggles se detuvieron en seco, mirando con asombro. Los magos que se acercaban dudaban, pensándoselo dos veces antes de intervenir. Mientras tanto, los aurores cercanos acudieron al lugar lo más rápido posible para investigar. Dumbledore, observando las consecuencias, frunció el ceño profundamente, claramente desprevenido ante tal poder de Snape. Antes de poder reaccionar, sintió una presencia detrás de él e intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. Snape lo agarró y desapareció. Dumbledore sintió que su cuerpo se retorcía y se contorsionaba mientras Snape los transportaba. Reaparecieron junto a la chimenea de la tienda de Snape. Antes de que Dumbledore pudiera reaccionar, Snape arrojó polvos Flu a las llamas y los transportó a ambos a través de la red Flu. El uso de la teletransportación y los polvos Flu les permitió ser rastreados, a diferencia de la aparición. Dumbledore, desorientado y mareado, se encontró en un nuevo lugar. Antes de poder recuperar la compostura, sintió un dolor agudo en el muslo y luego un fuerte puñetazo en el abdomen que lo lanzó contra una pared, rompiéndola y aterrizando afuera. Dumbledore gimió de dolor. Le palpitaba la espalda, le dolía el estómago por el puñetazo, y el escozor en el muslo era casi insoportable. Snape emergió a través del muro roto, con sombras tras él. Habían llegado a su casa, escondida en un remoto rincón de Inglaterra. Miró a Dumbledore con furia, aún palpable.
Snape ya no necesitaba la capucha. Su ira era evidente. Dumbledore, luchando por ponerse de pie, no notó las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Se concentró en Snape, quien irradiaba instinto asesino. Por primera vez, Dumbledore temió de verdad por su vida. ¿Acaso el chico que tenía delante lo había superado por completo? ¿Moriría allí? Necesitaba escapar. Snape había demostrado ser mucho más poderoso de lo que Dumbledore jamás había anticipado. Apretando los dientes, Dumbledore se tocó el muslo herido y sintió una daga clavada en la carne. Con un gemido de dolor, sacó el arma de un tirón, con el rostro contorsionado por la agonía. Esta es una daga especial. Por eso solo le di en un punto pequeño. Como pueden ver, tiene algunos glifos, dijo Snape, señalando el arma manchada con la sangre del director. Dumbledore examinó la espada con atención. ¿Qué es esto?, murmuró. Este es un artefacto que creé durante las vacaciones. Estaba aprendiendo a usar glifos y empecé a practicar con unos especiales que encontré en un libro que me prestó un profesor de la Escuela de Magia de África. Es muy útil. Esta daga puede anular cualquier hechizo de teletransportación, director Dumbledore. Una vez apuñalado con ella, no podrá escapar de aquí, dijo Snape con calma. Dumbledore miró a Snape, completamente sin palabras. Instintivamente, intentó activar su magia para irse, pero fue inútil. Su hechizo de aparición no funcionaba. ¿Pretendes matarme?, preguntó Dumbledore con cautela. Estaba en una situación desesperada. Ni siquiera había podido reaccionar cuando Snape usó la teletransportación para atraparlo con una fuerza inhumana y arrastrarlo a ese lugar aislado. Ahora, estaba atrapado, incapaz de escapar mediante la magia. Quizás su única oportunidad era la chimenea de Snape, ya que aún tenía polvos flu en su bolsa. ¿Ya está pensando en huir, director? Creí que venía a capturarme, se burló Snape, como si leyera los pensamientos de Dumbledore. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus planes para este mundo? ¿Piensas convertirte en el nuevo señor tenebroso o unirte a Tom Riddle?, preguntó Dumbledore. Aunque Snape no había oído ese nombre antes, dedujo que se refería a Voldemort. No, pretendo destruirlo. Después de todo, no puedo dejar este mundo con ese terrorista suelto, respondió Snape, con la mirada seria fija en Dumbledore, quien se mantenía cauteloso. Déjeme contarle un gran secreto, director, no pretendo convertirme en el señor tenebroso ni unirme a él, como dije. Pero, los ojos de Snape comenzaron a brillar, una llamativa luz azul emanaba de ellos, lo que hizo que Dumbledore se diera cuenta de lo serio que era. En verdad, continuó Snape mientras un aura oscura comenzaba a emanar de su cuerpo y su sombra se expandía a su alrededor. ¿Qué es esto?, exclamó Dumbledore, atónito, mientras veía cómo las sombras emergían de Snape y tomaban forma. Soy el verdadero señor oscuro, director Dumbledore, declaró Snape mientras sus 21 soldados comenzaban a materializarse detrás de él. Dumbledore se quedó atónito, incapaz de creer lo que presenciaba. Estos seres, soldados que blandían bastones, espadas y arcos, parecían humo oscuro, brillando con una inquietante luz azul al solidificarse. Este es el ejército de las tinieblas, y tú eres nuestro enemigo, Dumbledore, declaró Snape con calma, con su aura en su punto máximo. No tenía intención de perdonar a Dumbledore y planeaba acabar con él allí mismo. Dumbledore estaba atrapado como un pájaro enjaulado, incapaz de huir. Snape se vengaría de la poción de amor que Dumbledore había usado con otra persona para manipular sus sentimientos hacia él. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.